Hola gente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a La Doble Tracción, un espacio de periodismo tan bueno que da risa. No tanta risa como que ahora Pilar Cisneros es aspirante a diputada y muy probablemente pasará de la pantalla de Teletica a la pantalla del canal de la Asamblea Legislativa, lo cual es un gran ascenso porque claramente el primer poder de la República tiene un canal que todos y todas siguen cada día. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, pero mucha gente me dice simplemente Ernie. Como Britney Spears es simplemente Britney, Mariah Carey es simplemente Mariah, y el PAC simplemente cuenta votos y da resultados a la velocidad de una tortuga fosilizada. Porque a la fecha de esta grabación no sabemos todavía cuál va a ser su candidato, su persona candidata presidencial. Recientemente el tema del acceso que da la UCR a estudiantes con discapacidad se calentó producto de una queja pública que un alumno con discapacidad auditiva y su pareja hicieron en su Instagram mitad y mitad CR, por si lo quieren seguir. Desafortunadamente, como dijo la pareja del estudiante, y cito, a veces solo escuchan cuando uno se putea. Y bueno, pues aquí en La Doble Tracción escuchamos y aquí estamos. Pero uno de nuestros invitados de hoy no nos deja mentir que desde hace meses andábamos detrás del tema. Pero es que cuesta coordinar tantas agendas. Y andábamos detrás porque no solo nos interesa indagar problemas como el que este estudiante denunció de que no se le garantizaba interpretación del ESCO para ir a ver las obras de teatro, para el curso de apreciación del teatro, o que la U en su momento, de acuerdo a su denuncia, le reprochó que renunciara a un curso porque ya el presupuesto para el intérprete se había comprometido, sino que nos interesa también entrarle con La Doble Tracción al acceso que la UCR da a sus estudiantes con discapacidad tanto en docencia como en transporte, edificios, todas y otra serie de servicios. Somos como un político que se postula para presidente y diputado, o sea, las queremos todas aquí. Para escrutinar el acceso que da la universidad a sus estudiantes con discapacidad, tenemos un programa tan cargado como el muro de Epsi Campbell desafortunadamente está cargado de comentarios racistas. Pero ese es otro tema y es otro programa. Pueden esperarlo en una semana. Hoy nos acompañan, por un lado, Wendy López Mainieri, educadora especial del Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad, mejor conocido como el CASET de la UCR. Doña Wendy, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿usted? Bien, gracias. Buenos días. También nos acompaña el ingeniero Warner Carvajal Lizano, quien es el director de la Oficina de Servicios Generales. Ese nombre, para quienes tal vez no lo conocen, es como un poco ambiguo, pero Servicios Generales es la oficina encargada básicamente de servicios como la gestión de las sodas, del transporte, tanto interno como las rutas que salen y llegan de la UCR a nivel externo, reparaciones, carpintería, entre otras cosas. Don Warner, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias y por la invitación a este espacio y espero que la pasemos bien. Yo también espero que la pasemos bien. Jonathan Salazar también nos acompaña. Él es estudiante de la universidad y presidente de la Comisión de Asuntos Universitarios de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. FEUR en adelante, porque ese nombre es más largo que la campaña electoral que va a arrancar en octubre. Jonathan, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y para escucharles y para poder compartir en conjunto todo. Perfecto, me alegra mucho que dijera para escucharles, porque justamente una de las principales intenciones de tener representación de la FEUR aquí es que escuchen, básicamente. Y también tenemos pues representantes de tenemos dos personas graduadas de la Universidad de Costa Rica, quienes conocen de primera mano la situación de los estudiantes y las estudiantes con discapacidad en la UCR, porque son personas que, bueno, estudiaron en la UCR, tienen discapacidad, pero también son activistas en este tema. Entonces saben lo que es la lucha por abrir estos espacios e impulsar un acceso real a la Universidad de Costa Rica u otras instituciones. Por un lado nos acompaña Alex Vázquez Gómez. Él es graduado de la UCR en Bachillerato de Inglés, de la U Latina en Mercadeo Digital, activista LGTBIQ+, y de personas con discapacidades. Alex, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Y por otro lado, nos acompaña también Alexa Torres. Esto está como de guión porque es Alex aquí representando, pero así suceden las cosas en el universo. Ella es consultora de accesibilidad digital, graduada de la UCR en bachillerato en enseñanza del castellano y literatura,
y en bachillerato en Filología Española, y es lideresa de El Rinconcito Inclusivo, que fomenta el acceso a la información y tecnología para todos y todas. Ahí pueden seguir tanto El Rinconcito Inclusivo como The Wheels Blog en redes sociales. Alexa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola, pura vida. Nada más quería agregar que además de haberme graduado, todavía sigo siendo estudiante, estoy cursando una maestría en la UCR, entonces tengo experiencia actualizada, pero pura vida, gracias por la invitación. Perfecto, muchas gracias por la actualización. Entonces tiene experiencia de posgrado en este tema, además. Perfecto. Para arrancar, quiero que empecemos. Vamos a arrancar escuchando una parte de esa queja pública que este estudiante con discapacidad auditiva y su pareja hicieron hace poco más de una semana por Instagram. Este estudiante se llama Carlos, en redes le dicen Cali, es estudiante de la UCR y desde hace como 2 años asegura no haber podido matricular un curso de apreciación del teatro porque la universidad no le ofrecía interpretación en lesco para las obras de teatro, pues que tiene que ver de tarea. Doble tracción. Okay. Desde hace 2 años siempre hay problemas. ¿Por qué no hay presupuesto? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Ok. Pero tiene 2 años de intentar poder matricular cursos generales, por ejemplo, el curso de apreciación de teatro o de apreciación de cine, y no puede porque la universidad no brinda intérpretes para las obras de teatro. Entonces, Cali tendría que matricular apreciación de teatro sin poder ir a ver las obras de teatro, lo cual no es correcto porque todos los estudiantes universitarios tienen acceso completo a todo el material que brinda la universidad. Pero las personas con discapacidad tienen que aceptar que no hay presupuesto, que no se puede, que no lo incluye, y siempre toda la culpa está en las personas con discapacidad. Tracción. Bueno, acabamos de escuchar a una inserción de esta queja pública que hizo el estudiante, bueno, conocido como Cali en redes sociales, que es un estudiante con discapacidad auditiva, y su pareja, Verónica. Quienes no han visto el video lo pueden encontrar en mitad y mitad CR en Instagram. Y bueno, son ellos dos, y algunas cosas las traduce Verónica y otras pues es Verónica hablando de la experiencia de su pareja Cali. Me gustaría empezar preguntándole a doña Wendy, que es quien representa aquí al CASET, que es esta unidad de la Oficina de Orientación que está justamente enfocada en la parte del acceso a personas con discapacidad en el tema de docencia. Doña Wendy, ¿es cierto es cierto que durante años el presupuesto ha sido una limitante para que el CASET dé el servicio, ya sea de interpretación en lesco, que es lo que provocó esta denuncia de Cali y Verónica, o de cualquier otro servicio, ¿verdad?, requerido para garantizar el mismo acceso a estudiantes con discapacidad que otros estudiantes tienen pues a sus cursos? Sí, muchas gracias por la invitación y por el espacio, digamos, para aclarar algunos puntos. Hay puntos muy específicos de esta denuncia a los que obviamente no podemos referirnos. Correcto. Porque hay un proceso que se está siguiendo y porque además hay detalles que son información sensible con respecto al estudiante y a su proceso académico que no son de conocimiento público a menos que él así lo disponga. Entonces, en este sentido, concretamente en presupuesto, realmente no hay limitante presupuestario, ¿verdad? La unidad cuenta con el respaldo de, bueno, nosotros formamos parte de la Oficina de Orientación, esta es como nuestra estructura directa, pero al mismo tiempo contamos con el respaldo de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y en situaciones muy específicas de la Rectoría. Entonces, desde ahí nunca hemos tenido ningún faltante. Lo que sí es importante aclarar, el presupuesto para el nombramiento de intérpretes es un presupuesto que viene directamente de la Rectoría, bajo una partida que es de servicios especiales que la maneja únicamente Rectoría porque son contrataciones que se hacen por periodos reducidos de tiempo y otras condiciones. Desde el 2019
debido a todo este proceso de austeridad, ¿verdad?, que hemos tenido que enfrentar como instancia estatal, pues han habido una serie de restricciones con respecto a estas plazas y a estos espacios, no solamente para intérpretes, sino para cualquier profesional que entre dentro de esta partida. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros no hemos tenido un faltante, pero sí hay que coordinar con tiempo, con rectoría, la acreditación de estas plazas cuando se requieren. Entonces, nosotros sí le solicitamos a la población estudiantil que nos informen desde que tienen conocimiento de la guía de horarios, de cuál es su proyecto de matrícula, en función de poder de una vez hacer la gestión con rectoría para que se asignen los tiempos que se van a necesitar por ciclo, y una vez que la persona ya concreta su proyecto de matrícula, poder coordinar ya con la persona intérprete que se encargaría de esto, ya el tema más directo de su nombramiento. Pero no se puede hacer un nombramiento sin que no haya una acreditación de plazas. Entonces, quizás esa es como la dificultad que hemos tenido en los últimos años, ¿verdad? Que hay que hacer una serie de pasos administrativos que antes no teníamos, pero aún así siempre hemos contado con el respaldo y la asignación del presupuesto. O sea que desde el cassette, no le interpreto y me corrige si me equivoco, no es tanto que la cantidad de dinero limite poder garantizar estos servicios para dar acceso equitativo a estudiantes con discapacidad, sino más bien una cuestión más de temporalidad y de los requisitos administrativos del proceso, ¿verdad?, que se requiere para adjudicar estas tareas y a estos intérpretes que tienen esta circunstancia particular que usted describió, ¿verdad?, de que son recursos que salen de rectoría, tienen un corte específico, etcétera. ¿Es correcto? Sí, es correcto, y particularmente este año, bueno, ustedes sabrán que el calendario universitario en lo que es tema de matrícula sufrió grandes cambios producto de que se ingresó un mes tarde, entonces todos los procesos se tuvieron que acomodar, ¿verdad?, para poder sacar los ciclos. Generalmente los estudiantes matriculan, hay una semana y luego arrancan las clases, entonces eso nos da a nosotros también un tiempo para prever ciertas circunstancias. Este año matricularon y ya la semana siguiente están en clases, entonces el primer ciclo fue más complicado porque la matrícula se realizó durante la Semana Santa, ¿verdad?, que es un periodo en que la universidad tiene un receso institucional, entonces no hay personal como para poder hacer gestiones, hubo que anticipar muchísimo esas gestiones, y este ciclo pues la dinámica fue igual, se matriculó, a la semana siguiente ya empezaban las clases. Entonces, si yo matriculo, por ejemplo, el miércoles, ¿verdad?, el cassette tiene jueves y viernes para conseguirme los apoyos que necesito para que yo el lunes empiece con mis apoyos en clase. Entonces realmente se nos redujo bastante el tiempo. No es tanto una limitante de presupuesto, como se menciona en el video, creo que eso tiene que ver también con que estas cosas no son de conocimiento público, ¿verdad? Toda esta tramitología y demás no es pública y de pronto se carece como de esa información, pero sí está más relacionada como con un tema administrativo, con ajustes que hemos tenido que hacer incluso producto de la pandemia, ¿verdad? O sea, la interpretación al ESCO es un apoyo que se le da a la población estudiantil que lo requiere, nunca ha habido restricción al respecto, pero por ejemplo en este momento los teatros que están funcionando requieren el uso de mascarilla. Una persona intérprete no puede interpretar en un teatro porque para interpretar tiene que estar sin mascarilla, por ejemplo, y es un espacio cerrado donde la disposición del Ministerio de Salud y las disposiciones internas de la universidad hacen que usted tenga que utilizar una mascarilla. Entonces hay una serie de condiciones ambientales que también están hasta cierto punto poniéndonos en jaque en cuanto cómo podemos brindar un servicio, ¿verdad? Y las condiciones en que podemos hacerlo, las variables con las que podemos jugar de acuerdo, no con el presupuesto, sino ya con parte más administrativa y con la propia logística de lo que es la prestación del servicio. De acuerdo. Verónica dice en ese video de denuncia en Instagram que mientras otros estudiantes tienen acceso a toda la experiencia del curso, a todo el material, cito, las personas con discapacidad tienen que aceptar que no hay presupuesto. Bueno, ya usted nos explicó los matices que desde el cassette puede tener o puede haber detrás de esa percepción de que no hay presupuesto. A mí me gustaría preguntarle a Alex y Alexa si han tenido que aceptar a lo largo de su carrera dentro de la U que no hay presupuesto para algunas cosas, para que ustedes tengan el mismo acceso que sus compañeros a X curso o a X edificio o a X soda o a X servicio de la U, ¿verdad? ¿Se han tenido experiencias donde básicamente se han topado con que no parece haber el recurso o la voluntad, etcétera, para garantizar ese acceso?
Está bien, vieras que no, yo nunca he tenido, eh, vamos a ver, mi condición es visual, entonces en muchos momentos he requerido adaptación de materiales, ya sea a formatos digitales o a formatos ampliados, y siempre he recibido todo el apoyo tanto del cassette. Wendy sabe que soy una de las personas que pide más apoyos, pero siempre también he sido muy ordenada y he logrado coordinar todo con tiempo, y también he recibido apoyo del programa de bibliotecas accesibles para todos y todas, que es un programa del CIBDI, que tiene pues muchísimos servicios, pero dentro de los servicios que tiene es que se encargan de digitalizar materiales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, convertir los materiales a formatos accesibles para que en este caso personas con discapacidad visual podamos acceder a esa información de acuerdo con nuestros requerimientos, con nuestras posibilidades tecnológicas, etcétera. Ahora, de nuevo, el tema de los tiempos, como lo decía Wendy hace un rato, es importante. Por ejemplo, yo coordino con todos mis profes al inicio del ciclo que puedan tener los materiales al menos 15 días antes, porque eso me da tiempo a mí para revisar si el material es accesible y si no, pues para llevarlo a la biblioteca a que me lo digitalicen. Pero pues obviamente que si el profe me da el material un día antes y me dice, bueno, le hace estas 200 páginas para mañana y las 200 páginas no están accesibles, va a ser un poco difícil que logren digitalizármelas y convertírmelas a formato accesible porque es un proceso que requiere tiempo. Entonces, por ahí yo siempre he tratado de coordinar, pero propiamente con tu pregunta, el tema presupuestario, para mí, o para que yo pueda acceder a una educación de calidad en la Universidad de Costa Rica, no ha sido una limitante. ¿Y algún tema más allá de lo presupuestario sí ha sido una limitante? A veces el desconocimiento de algunos profes principalmente, porque a ver, yo siempre hablo con los profes y en muchas veces le he pedido apoyo al cassette también, ¿verdad? Para que hablemos con los profes, le expliquemos cuáles son mis requerimientos, cuál es mi condición, etcétera. Pero de repente, tal vez, y yo creo que acá yo les podría preguntar a ustedes qué pasa si yo les digo, necesito un documento en formato accesible. Que es formato accesible, ¿verdad? Entonces, por ahí va un poquitito, digamos, el tema de que tal vez a veces los profes desconocen, pero creo que es más que todo eso, el cómo hacer las adaptaciones, el que a veces hay barreras actitudinales, muy pocas veces ha pasado, pero sí ha pasado que hay profes que dicen, no, yo por qué tengo que hacer adaptaciones, ¿verdad? Pero de nuevo, son menos las veces que pasa y normalmente eso no ha sido, digamos, pues ha implicado algunas discusiones, pero no ha implicado mayores limitantes para que yo pueda acceder a la educación. Y fuera de la parte docente, ¿verdad? Lo que es fuera de las aulas, por así decirlo, como mencionábamos, que bueno, nos acompaña el director de la Oficina de Servicios Generales, entonces hablemos de transporte, hablemos de las todas, infraestructura. ¿Cuál ha sido su experiencia? Ok, para mí hace falta una articulación. De repente, a ver, todo está como separadito. Se piensa que el cassette es quien tiene que resolver absolutamente todo, pero no asumimos nuestra cuota de responsabilidad. Entonces, por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué podemos hacer o qué hace la doble tracción para ser accesible para todas las personas con discapacidad si también es parte de la universidad? Entonces, justamente por ahí es por donde va la responsabilidad de que todas las oficinas y en todos los espacios tratemos de tener esa conciencia de que en nuestra universidad hay personas estudiantes y personas funcionarias con discapacidad. Y con base en eso tenemos que tener los servicios de diseño universal y los servicios accesibles, ya sea el bus, ya sea el ascensor, o ya sea el programa de radio, o ya sea el informe de labores o el Facebook de la FEUR, por ejemplo. Todo eso tiene que ser accesible, porque al fin y al cabo, cuando somos estudiantes, somos parte de una comunidad y no se trata solo de ir a clases, ¿verdad? De repente yo con transporte no he tenido tantas dificultades en el sentido de que pues mis requerimientos son un poquito diferentes. Yo le digo al chofer, me dejas en tal lado y
listo, si al compa se le olvida, yo pongo el Google Maps. Pero, por ejemplo, una vez nos pasó con Alex, que tuvimos que esperar a que pasara un bus con rampa, porque el bus que había pasado no tenía rampa. Pero, por ejemplo, Alex no se va a perder en un edificio porque la rotulación no es accesible para él, porque él sí la puede ver. En cambio, yo sí me he perdido en los edificios. Y es justamente por no hacer un trabajo articulado y no ver la condición de discapacidad como algo más allá. Normalmente se piensa, bueno, sí, en el acceso a la educación, que vaya a clases y estudie. ¿Y cómo llego a clases? ¿Verdad? Entonces, eso me parece que es importante. Sé que la universidad hace esfuerzos y que en muchos aspectos la universidad ha sido pionera en temáticas de accesibilidad, pero falta un trabajo más articulado, me parece. De acuerdo. Y dejar de responsabilizar solo al cassette de todo. De acuerdo. Ahorita responsabilizamos a Don Warner, no se preocupe. Mentira. Ok. Que dicha que le tiró el churuco a Alex también, porque justamente Alex, me gustaría escuchar y nos gustaría escuchar su experiencia. Me parece muy importante subrayar antes de darle la palabra que la comunidad de estudiantes, personas con discapacidad, es también muy diversa en sí misma, ¿verdad? Entonces, como muy bien apuntaba Alexa, lo que para Alexa tal vez nunca lo ha vivido a nivel, o algún limitante nunca ha vivido tal vez en cierta área, para otra persona con una discapacidad diferente es más bien el área donde más hay dificultades, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia? Porque también, pues, su discapacidad es distinta, ¿verdad? Sí, bueno, primero, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Yo estoy de acuerdo con Alexa y con Wendy en muchos aspectos de que según la discapacidad, como vos decías, varía mucho las adaptaciones y las adecuaciones, y justo me hubiera gustado que hoy estuviera alguien representando a la comunidad sorda, porque es justo el tema que estamos hablando, ¿verdad? Imagino que hubieron algunos temas por los cuales no se pudo incluir la discapacidad, pero es muy distinto a lo que yo he necesitado en la universidad. Yo nunca he necesitado de un intérprete, nunca he necesitado de que la comunicación del profesor a mí sea facilitada. Mis adaptaciones han sido más de infraestructura, parecidas a las de Alexa en algunas formas, en otras formas no tanto. Y pues la forma de llegar de un punto A a un punto B es muy distinta, ¿verdad? Creo que han dado en el clavo de la conversación desde la primera intervención. El problema no son presupuestos, los presupuestos existen. El problema es la coordinación que viene desde rectoría, que cambia, que hemos tenido muchos cambios de rectoría últimamente, ¿verdad? Que hemos tenido una época completamente distinta a lo que se manejaba antes con la pandemia, pero que de por sí lo que ha continuado durante las administraciones universitarias es, por un lado, una falta de anuencia de diferentes instancias, de profesores, de algunas instancias, a hacer los tiempos, como nos decían de parte de Wendy, hacer los tiempos un poco más expeditos. Al hablar de discapacidad se necesita de hablar de que no necesitamos esto para dentro de un año, no necesitamos esto para el próximo semestre, lo necesitamos ya, porque parte de la inclusión y de la equidad al acceso a educación es poder brindarnos esas herramientas ya. Y el cassette nos da un seguimiento muy bueno desde que entramos a la U, desde admisiones, pero tal vez a la hora de trasladar lo que necesitamos a otras instancias es donde no se da esa articulación, como decía Alexa. Lo puedo ver muchas veces como estudiantes con discapacidad, amigos míos que además son discapacidades similares a las mías, como discapacidades físicas. Necesitamos tal vez una rampa, quitar unas gradas para poder acceder a una soda, para poder acceder a esto. Por ejemplo, la Facultad de Letras hasta ahora sigue siendo un ala la que es realmente accesible. Ahora ya se abrió un nuevo edificio de lenguas modernas que esperamos que llegue a solventar, pero a mí me hace gracia porque desde el primer año el cassette lo impulsamos todos con decanato y demás, y el edificio obviamente es un edificio, cuesta hacerlo, pero costó hacerlo 5 años. Entonces al final me gradué y ya no tuve acceso a ese edificio, ya no gocé de la accesibilidad y los beneficios que me podía dar ese edificio. Entonces creo que tal vez los trámites no son
no son tomados con la inmediatez que deberían. Ahora, usted me había comentado, mientras tuvimos una conversación por WhatsApp, de que en un momento, debido a esa situación en el edificio de letras, que un ala es accesible y la otra no, que usted no pudo accesar a la clase o algo así. ¿Cómo fue ese asunto? Es que, a ver, muchas veces se iba, a ver, si el ala, son 3 salas, o cuando yo estuve en la universidad, en la Facultad de Letras eran 3 salas, solo una tenía ascensor. Muchas veces se iba la luz y cuando ya yo llegaba a clases no podía ir a los pisos de arriba. Muchas veces dependía de la opinión y la forma en la que quería reaccionar el profesor o la profesora. Muchas veces tuve profesores que querían bajar al primer piso sin ningún problema, hablar con algún profesor que estuviera en un aula del primer piso e intercambiar aulas. Otros se iban más por la tramitología y decían que yo debía haber tramitado eso con mucho tiempo de antelación, pero dígame cómo yo podía prever que se iba a ir la luz. O sea, es algo que sucede, ¿verdad? Y uno no se lo espera. Entonces, creo que también muchas veces los profesores no reciben la capacitación o los administrativos no reciben la capacitación para entender que cuando se habla de discapacidad muchas veces se necesita manejar el asunto en el momento y tratar de tomar las mejores decisiones con la persona, con el estudiante de discapacidad, informando y asesorando un poco en lo que pueda. Y con respecto, por ejemplo, al inmobiliario o el acceso a las sodas, a laboratorios, yo pienso, por ejemplo, en los menús, digamos, yo que soy de ciencias sociales, digo, bueno, la verdad, ¿cómo llega una persona con discapacidad visual a una soda de ciencias sociales y cómo sabe qué es lo que se está ofreciendo ahí? O sea, honestamente, no sé, a memoria, digamos, no sé, o que le digan todo el menú. Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia con eso? Yo creo que en mi experiencia con la universidad ha sido un poco a nivel de reacción, ¿no? Si llego a algún lugar y veo que no es accesible, reaccionar a partir de eso. Cuando creo que la universidad podría tener el potencial, ¿verdad? Porque me consta que se han hecho estudios de qué áreas están faltantes de accesibilidad, qué áreas le falta esto y lo otro. Se sabe qué áreas son las que todavía tienen problemas para discapacidad, pero desde lo alto de la universidad es donde yo digo que los intereses cambian de vez en cuando y no se le da la continuidad que merece a hacer las cosas proactivamente para que no sea que, ok, llegué y ya tuve un problema, hagamos algo al respecto, sino que desde antes se haya abordado esos problemas. Lo veo con rampas, lo veo con acceso a diferentes partes de la universidad, donde en realidad es que primero tenemos que llegar, si soy alguien con discapacidad y debo llegar, no sé, a la soda, a una X soda que no tenga acceso, aunque creo que todas las sodas actualmente tienen acceso, y veo que no tiene acceso, hasta ese momento se empieza a trabajar en ese problema. Yo pienso que tenemos todo el potencial de hacerlo más proactivo el asunto. De acuerdo. Bueno, ahora sí, responsabilicemos a don Warner Carvajal, director de la Oficina de Servicios Generales. Don Warner, cuénteme. Bueno, ambos estudiantes, tanto Alex como Alexa, hablan de que un posible problema es la falta de coordinación interinstitucional, lo cual realmente, desde mi experiencia como periodista, es un problema que se manifiesta en múltiples áreas. Y las transiciones también tienden a ser una situación donde se evita, propicia que no se dé el debido seguimiento a procesos que venían de administraciones anteriores. Alex acaba de mencionar de que hay estudios que tienen mapeado cuáles son los espacios donde se requiere todavía más inversión en accesibilidad. ¿Usted tiene conocimiento de esos estudios? ¿Tiene conocimiento de ese mapeo? ¿O es algo que se perdió en la transición, por así decirlo? Para aquellos que nos escuchan, Rectoría cambió a inicios de este año y con Rectoría pues cambian los distintos mandos de las oficinas. Bueno, muchas gracias y también la retroalimentación que estoy recibiendo es importantísima porque sí, por supuesto que hemos tomado con mucha seriedad el tema de la accesibilidad. O sea, hemos como administración, ¿verdad?, de entrante, incluso cuando estábamos haciendo nuestra campaña también el tema de la accesibilidad era algo importante.
primero lo que yo encuentro, les voy a contar. Ernesto, te voy a contestar esa pregunta. No conozco esos estudios y agradecería si me los hacen llegar, porque sí, se quedaron perdidos probablemente. No, aquí no se me informó sobre la existencia de ellos, pero sí quiero hacer unas reflexiones de lo que hemos, hemos estado haciendo, ¿verdad? Y lo que hemos recibido. Creo que hay dos mundos aquí, un mundo en Finca 2 y otro mundo en Finca 1. Ustedes hacen referencia al antiguo edificio de aulas, incluso la Facultad de Letras y todo lo que está en Finca 1 son edificios bastante antiguos y a los cuales hay que hacerles mucho trabajo de reparación y de adaptación. La Finca 2 es donde tenemos los edificios de más reciente construcción, los cuales vienen ya adaptados a la ley 7600. Por lo menos el tema del manejo de rampas e incluso hay algunas construcciones que, como ustedes podrán ver, donde estaba el antiguo comedor del SIL, que ahorita estamos construyendo, le estamos haciendo una rampa al frente porque eso no lo tenía. Toda remodelación que estamos haciendo le consideramos el tema de la accesibilidad. En cuanto a rampas, por lo menos se refiere, porque estamos haciendo obra física. Temas que he estado anotando, sí, el tema de las adecuaciones. Yo fui jefe de registro en algún momento de mi vida y estuve 6 años en el registro, una experiencia muy importante, y sé que la parte de planificación es trascendental en estos casos. La planificación, me refiero a que para los casos de algún requerimiento de accesibilidad, ya la unidad académica debe estar informada, y también que a través del cassette es muy importante tener la información. Cuando estábamos ahí, incluso en el tema de la matrícula, en aquel tiempo no recuerdo si no funcionaba el ascensor o el ascensor se dañaba cada rato. Entonces, si había algún problema con el ascensor, las personas que lo necesitaban, ¿verdad? Ya no podían asistir a sus aulas. Entonces lo que hacíamos nosotros era variábamos las aulas, de tal manera que en el primer piso se diera. Eso sí, lo traigo a referencia porque estoy hablando del inicio de este siglo, al inicio del 2000, que fue cuando estuve en registro. Desde ese tiempo ya el tema de la accesibilidad era muy importante. En ese tiempo también se formaron los CASES y los cassettes con doña Alejandrina Mata. Tal vez Wendy se acuerda de doña Alejandrina. Entonces, este tema es siempre de importancia trascendental para todos. El tema del transporte, me gustó mucho lo que plantea Alexa, y sí, tenemos buses accesibles, ¿verdad? Y también la accesibilidad está incluso hasta también para personas mayores, porque tenemos estudiantes adultos mayores que a veces ya la movilidad es una situación ya que se ve un poquito disminuida, y hasta los buses tienen cierta condición para poder bajar y que la grada no sea tan alta. En las rampas es necesario, hemos estado en proyectos de remodelación todos con rampas.
Sí, permiso, discúlpeme que lo interrumpa, Werner. Yo quería tal vez ampliar un poquito la exposición de Alexa y de Alex y contar también la experiencia que hemos tenido. Desde el CACET nosotros somos como el centro receptor de las denuncias, ¿verdad? El centro primario del receptor de denuncias porque tenemos el contacto directo con la población estudiantil. Y en la medida en que la población estudiantil se empodera y nos hace saber cuáles son esos espacios que no cuentan con la accesibilidad, también nosotros podemos mediar la gestión con su oficina directamente, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Yo creo que todo esto que han comentado con respecto a articulación es importante. La universidad tiene una comisión en discapacidad que se llama la CID, que tiene representación de diversas instancias y desde ahí se trata de articular. Es todavía bastante lo que hay que hacer en este plano, ¿verdad? Pero la representación estudiantil también es importante dentro de todas estas estructuras, ¿verdad? Y esta articulación que mencionaban la quiero ligar con esta parte de infraestructura porque hay muchos espacios a los que nosotros no llegamos. Yo particularmente no camino al campus todos los días, ni entro a todas las aulas, ni reviso todos los espacios, porque sería imposible. Entonces sí requiero que las personas que sí transitan estos espacios, pues nos digan dónde están las situaciones que ellos consideran que los ponen en desventaja y tienen toda la razón, digamos, de sentir que hay limitante de acceso si esas situaciones se presentan. La universidad ha hecho grandes esfuerzos, vean, es una planta física que en Finca 1, como lo decían Warner, fue pensada en 1970, cuando no habían personas con discapacidad que accedían a la educación, no había una ley para proteger sus derechos, ¿verdad? Nunca se pensó que personas con discapacidad fueran a ingresar a la educación superior. Entonces, no fue diseñado con este tipo de condiciones. Cuando se empieza a trabajar sobre estas condiciones, hay muchos edificios que tienen que ser adaptados, que tienen que ser modificados. Y si ustedes se fijan, en esta finca principalmente, la mayor parte de los edificios tienen los ascensores externos. Los ascensores difícilmente están dentro del edificio, salvo que fuera medicina, química, que los ascensores no fueron diseñados para personas con discapacidad, eran para poder subir y bajar equipos, materiales, etcétera. Pero ustedes ven arquitectura, ven el edificio de aulas, son ascensores que se tuvieron que poner posteriormente. En otros casos hay edificios que contaban con ascensor, como es el de física matemática, pero resulta que el voltaje de la época en que se colocó el ascensor no es el voltaje que requieren los modelos actuales de ascensores. Entonces, es ascensor que generalmente se daña, que lo mismo pasaba con letras. O sea, hay una serie de variables sobre la que constantemente se está trabajando. Al igual que con las rampas, la universidad es pionera con las baldosas guía, que son las franjas amarillas que tienen el adoquinado, pero para llegar a ese punto se tuvo que pasar por una serie de pruebas previas, ¿verdad? Que todavía persisten en algunas zonas del campo, en donde todavía hay adoquines de los rojos y de los grises, en donde no se tiene todavía un planché y la baldosa guía como es lo conveniente. Y esa recomendación de planché y baldosa guía salió de los estudiantes con discapacidad visual. En un recorrido que hicimos, Alexa no me deja mentir, era como unos 4 o 5 años con personal de la Oficina de Servicios Generales, porque los chicos dijeron que habían partes en donde ellos no sabían dónde estaban, y ellos hicieron una conexión. De hecho, a mí me llamaron y estuvimos por todo el campus con 5 ingenieros y revisamos absolutamente todas las baldosas. Entonces, disposición por parte de las oficinas sí ha habido. Presupuesto, pues esos hay que gestionarlos con más tiempo. Ustedes saben que esas cosas no son tan sencillas, pero sí se han hecho bastantes cosas. En la medida en que los espacios todavía no son accesibles, trabajamos por medio de la coordinación con docentes. Alex mencionaba el edificio de letras. Sí, es un edificio que le falta un ascensor, que en lo que vi de las disposiciones de ejecución del nuevo presupuesto viene, digamos, un ascensor para ese edificio finalmente. Pero ¿qué hacíamos? Las aulas de 160 para arriba y de 250 para arriba en segundo y primer piso de esa ala son inaccesibles porque se entra por gradas. Entonces, una vez que sabemos que la persona matricula ahí, se hacen las gestiones con el docente a cargo del curso para que se cambien por aulas del otro edificio. Y ya así solventamos durante el ciclo lectivo el tema de acceso. No podemos garantizar que siempre haya luz para el ascensor, eso es inevitable, ¿verdad? Tampoco podemos garantizar que todos los estudiantes que necesitan estar en un primer piso tengan aulas en un primer piso, porque hay edificios que no tienen tanta disposición de aulas. Pero se hacen las gestiones. Y se trata de que la gente tome conciencia. Yo creo que hemos llegado a un punto como universidad en donde la accesibilidad ya es parte de nuestro lenguaje, ¿verdad? La denuncia o la demanda por el tema de accesibilidad es parte de nuestra cotidianidad. La respuesta a esas denuncias, a esas demandas también son parte de nuestra cotidianidad. Y ahora lo que nos toca no es tanto pensar en las barreras de acceso, ahora no nos toca pensar en garantizar la accesibilidad, nos toca pensar en garantizar la inclusión,
porque entonces ahora no es nada más que la persona pueda llegar e ingresar a esa soda, es que la persona pueda estar en esa soda sentada donde quiere, comiendo lo que quiere, en el momento en que quiere, que esa es la otra parte que nos falta, porque la ley nos dice que tenemos que tener un espacio para que una persona con discapacidad física pueda accesar, y como pasa en los estadios o en los cines, resulta que ese espacio no necesariamente es donde yo quiero. Yo como persona usuaria de silla de ruedas llego y si hay un espacio para mí, pero es un espacio en una fila X en donde no necesariamente yo me voy a sentar con la gente con la que yo voy. Entonces, yo creo que ahora tenemos que ir brincando esa barda y ir propiciando que todos nuestros espacios sean accesibles de forma que podamos tener entornos inclusivos, ¿verdad? Yo he tenido la experiencia de ir a la soda con los chicos con discapacidad visual y los chinean montones. O sea, chicos llegan, desde la fila los reciben, les dicen que hay, les llevan su bandeja a la mesa, les guardan una mesa, o sea, hay un tema importante también de toma de conciencia del parte del personal que trabaja en las sodas. Me ha tocado también que el bus no esté funcionando, los buses generalmente están funcionando los que tienen rampa, pero los buses también hacen reteve, ¿verdad? Los buses también pasan por periodos en el taller, entonces hay momentos en que no están en circulación y si la persona lo necesita se coordina con la Oficina de Seguridad y Tránsito y viene un transporte interno por ellos, o sea, eso lo hemos hecho en varias ocasiones, siempre y cuando la persona nos comente o comente directamente a Seguridad y Tránsito que requiere el servicio de transporte. Con Alexa y con Alex una vez tuvimos la experiencia de ir a casa infantil, a la antigua casa infantil, y no había bus ese día y bajaron los oficiales, nos montaron en un carro, nos fuimos todos y volvieron por nosotros sin ningún problema. También se ha coordinado el bus universitario a separadas en donde la persona con discapacidad lo solicite. Tiene un rótulo que nunca me ha gustado que dice solo las paradas establecidas y las de la ley 7600, ustedes lo pueden ver ahí en el bus, no existen paradas de la ley 7600, es una forma que tiene la oficina de decir paramos donde el estudiante con discapacidad está y nos hace señas, y el personal, los choferes están conscientes de esa situación. Entonces yo creo que sí hay una buena gestión al respecto, que hay que mejorarla por supuesto, porque igual las estructuras administrativas cambian, las necesidades cambian, pero vamos en una línea encaminada hacia esto, hacia garantizar no solo el acceso a los espacios, sino que esos espacios me permitan a mí disfrutar de las actividades como yo las quiero disfrutar, ¿verdad? Dónde las quiero disfrutar y con quién las quiero disfrutar y en el momento en que yo las quiero disfrutar, no nada más cuando se puede. Alexa. Bueno, varias cositas. Bueno, ya bastante Wendy me adelantó, ¿verdad? En cuanto a conceptos de inclusión y todo lo demás. Me parece importante hacer la salvedad de que accesibilidad no es una rampa. Porque de repente, ¿qué pasa cuando yo iba al edificio de Ciencias Sociales, que el nuevo? Estamos hablando del edificio que está allá en la Ciudad de la Investigación, que es un edificio que es súper nuevo, se supone que es súper accesible, no sé qué, y la rotulación no es accesible. Y en algunos casos la iluminación no es la adecuada. Y tienen unos futbolines saliendo de las asocias y unos futbolines en los que uno se podía estrellar y toda la cosa. Entonces, hablar de accesibilidad es ir mucho más allá de la rampa. ¿Y qué pasa entonces ahora en la virtualidad? Tenemos que hablar de accesibilidad digital también. Y eso es mucho más profundo que una rampa, eso es mucho más profundo que la ley 7600. Entonces, yo creo que hay que apuntarle a ir mucho más allá de la ley. Porque, por ejemplo, la ley habla de baños con medidas accesibles, pero ¿qué pasa con la iluminación? ¿Qué pasa con el contraste? ¿Qué pasa con la rotulación para personas que más allá de unas medidas necesitamos otras condiciones de acceso? O sea, yo he entrado a un baño accesible y tal vez para Alex es un baño súper cómodo y súper accesible, pero para mí es cero iluminado, o para mí es cero accesible encontrar dónde está el jabón, dónde está el lavamanos y demás cosas que hay en un baño. Entonces me parece que tenemos que ir pensando un poco más allá. Hemos tratado, como decía Wendy, de hacer estos acompañamientos. Yo creo muchísimo en la formación, creo en la educación, y desde ahí es que cuando he podido en la universidad he tomado tiempo para generar espacios de toma de conciencia, y el recorrido que hicimos fue hace más o menos 4 años, con la Oficina de Estudios Generales, de Servicios Generales, pues fue maravilloso. Pudimos ir con los ingenieros y pudimos ir a recorrer el campus y a decirles, vea, si usted utiliza este material aquí, lo que va a pasar con mi bastón es esto.
Iban chicos usuarios de silla de ruedas, yo no me acuerdo si Alex fue, pero me acuerdo que fue Johnny, otro compa, y lo mismo, y les decía, ok, aquí una silla puede dar vuelta, esto no es funcional por esto. Hicimos pruebas después en la oficina con diferentes tipos de azulejo y de combinaciones de azulejo para baños, para ver cuáles eran los más adecuados en cuanto a combinación de colores. Vimos iluminación, vimos tipos de lámparas que eran funcionales y que no. Entonces yo creo que esas coordinaciones se pueden hacer, ¿verdad? Pero es importante ir mucho más allá de la ley 7600, ¿verdad? En ese sentido también es apoyarse en las otras entidades. La CIT que mencionaba Wendy también tiene representación tanto de servicios generales, y ahora me surge la duda de quién será el representante estudiantil, así que qué dicha que está el amigo de la FEUR por aquí para que pueda resolvernos quién es el representante estudiantil actualmente en la CIT, porque se supone que esa persona es la encargada de estar en comunicación con las personas con discapacidad y de estar llevando a ese espacio también un trabajo articulado, un trabajo realmente representativo de nuestros intereses, ¿verdad? Pero creo De acuerdo. que Antes vamos por ahí. Antes de darle la palabra a Alex, que me levantó la mano, me gustaría preguntarle a Don Warner de la Oficina de Servicios Generales lo siguiente. Y doña Wendy mencionó que se va en la línea, o sea, que se está en la ruta correcta, se está yendo en la ruta correcta. Sin embargo, se está yendo al ritmo correcto, porque cuando se trata, por ejemplo, de... Yo sé que hay que ir más allá de la ley 7600, pero la ley es la ley. Entonces, digamos, la ley debería ser prioridad. Entonces, en principio, la Oficina de Servicios Generales debió haber resuelto hace años todas las faltantes de ley 7600. Y no lo hizo. Entonces, y eso es la ley. O sea, la Universidad de Costa Rica lleva años de años incumpliendo la ley, ¿verdad? Y me enfoco en la ley porque, como digo, de esa nadie escapa, en principio, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde se está yendo al ritmo adecuado cuando ni siquiera se está cumpliendo con lo que estamos obligados a cumplir? Eso por un lado. Y por otro lado, que si la ciudad universitaria y las sedes universitarias también, las ciudades universitarias, buscan inclusividad, no debería ser eso un requisito para las todas que se sacan a concurso, por ejemplo. O sea, ¿por qué en la UCR se va a aceptar adjudicar una soda a una empresa que no garantiza accesibilidad? Porque, digamos, esta experiencia que nos contó doña Wendy, de que la gente con discapacidad llega y se hace un esfuerzo por atenderles, pues muy bien, pero el punto es que no debería ser un esfuerzo. El punto es que estas personas deberían llegar y la SODA debería estar adecuada o adaptada a ser accesible. Porque el chiste, por así decirlo, es que las personas con discapacidad no se sientan diferenciadas, ¿verdad? Digamos, yo llego a una SODA y a mí nadie se me viene y me atiende ni más ni menos que a las demás personas, ¿verdad? Para hacer un pedido. Y eso es lo que en estos momentos está sucediendo. Entonces, don Warner, ¿considera que se está avanzando al ritmo correcto cuando ni siquiera se ha cumplido con la ley? Y por otro lado, ¿considera que los concursos de estos espacios, como es la SODA, como es el transporte, deberían tener como requisito también inclusividad? Sí, nada más voy a ofrecer un dato. En la finca 1 tenemos 71 edificios, en la finca 2 tenemos 43, en la finca 3 tenemos 14 edificios. O sea, estos suman alrededor de 130 edificios en estas fincas, ¿verdad? También hay que considerar algo importante que
que es sedes regionales, ¿verdad? O sea, no nos veamos como únicamente UCR Rodrigo Facio, sino UCR completas con todas sus sedes y recintos. Ya nada más puse el ejemplo de los edificios que hay acá y los recientes, que son los del fideicomiso y del banco, lo del PCIE, son tal vez los más cumplientes. Sí, cuando se interviene, voy a hacer de lo visual, de lo que tengo conocimiento en estos 7 meses, 8 meses, que tengo de estar acá, pero tengo mucho de estar en la universidad. Sí, vean que aparte de los edificios, tenemos una infraestructura importante en carreteras, tenemos una infraestructura en ciertas vías de acceso, incluso ya hay que, el puente que se hizo por allá, por microbiología, también lo que se quería era reducir ciertos riesgos también para todos los estudiantados. Me gustó mucho el tema de la inclusión de Wendy. Voy por ahí también con ese mismo tema. Los comedores están siendo adaptados por completo en todas las sedes regionales. Entonces, esto son proyectos que van cambiando, pero con un presupuesto limitado. Entonces, ahí venimos con el tema del presupuesto. Los presupuestos siempre son limitados. Próximo año tenemos un presupuesto limitadísimo porque la regla fiscal está afectando directamente a eso. Puedo ver en todo lo que son aceras que sí existen accesos, las zonas de seguridad tienen sus accesos. Pero, don Warner, perdón que ahora yo le interrumpa porque nos queda poco tiempo y necesito que me responda concretamente. Sí. La ley es la ley. Sí. Sí, la ley es la ley. Por más que el presupuesto se lo recortaran a la mitad, a la Oficina de Servicios Generales, en principio, le toca agarrar y decir cuáles son todos los cambios que hay que hacer para cumplir Ley 7600 y ponerlos de prioridad en el presupuesto. Y todos los demás, apechugamos. Porque la ley es la ley, ¿verdad? Digamos. Bueno, y todos los demás cambios que tienen que ver con otras leyes, pues también hay que hacerlos. Pero la ley es la ley, ¿verdad? Entonces, en principio, para el siguiente presupuesto, la Oficina de Servicios Generales debería priorizar todo lo que es para cumplir 7600. Eso no lo estaba haciendo. Está claro que eso no tiene que ver solo con usted, porque usted lleva menos de un año ahí, pero ahorita se está ahí. Entonces, ¿se va a priorizar esos cambios para cumplir 7600 o no? Y si no, pues ¿por qué? Porque la ley es la ley. O va a pasar lo mismo que pasó con Alex, que van a pasar otros 5 años y otro Alex se va a graduar y no va a haber gozado de esos cambios en las 7600 que son la ley. Sí, ve, aquí el tema directo. Es que no tengo inventario para poder decir qué nivel de incumplimiento se tiene. Yo creo que más bien debería verse el nivel de cumplimiento. No creo que exista un edificio que no tenga alguna adaptación para la ley 7600. Conozco del trabajo que hay que hacer en letras, porque letras es un buen ejemplo, ¿verdad? Pero existe una mayoría de edificios que han sido adaptados. Yo no puedo, y creo que sería injusto para administraciones anteriores, decir que no se ha hecho nada. No, pero yo no estoy diciendo que no se ha hecho nada, pero no se ha hecho lo suficiente, porque la ley 7600 no se cumple a cabalidad en la UCR, y eso es un hecho. O sea, hay baños, y yo entiendo que puede ser que la mayoría esté a 7600,
pero la UCR puede tener el 90% de su infraestructura apegada a 7600, que eso no hace ni más ni menos ilegal que tenga un 10% que no esté adaptada a 7600. Entonces yo entiendo que hablemos de todo lo que la universidad ha hecho. Es importante para que la gente lo conozca. Pero lo que no ha hecho es una deuda. Y en este caso me estoy fincando en la deuda legal porque es lo que estos estudiantes tienen para exigir. Entonces, yo lo que digo es, no importa la cantidad de cambios para adecuarse a 7600 que hagan falta, pocos o muchísimos. En el presupuesto de servicios generales, esos por ley deberían ser la prioridad, porque si no incumplen la ley. ¿Lo van a hacer en el presupuesto que usted ejecute o no? ¿Y por qué razón no? No, en todo lo que se haga está contemplada la ley 7600, absolutamente todos los proyectos que vienen, y téngalo por seguro. Ahí sí, está. pero lo que digo es si es prioridad en su presupuesto hacer que la Universidad de Costa Rica esté apegada a las 7600 en los próximos 5 años. Completamente. Porque digamos, los edificios que son infraestructura grande, los megaproyectos, estos son de la Oficina Ejecutora de Proyectos. Ahí les invitamos, pero no respondieron después de 3 invitaciones. En ese caso, ellos sí mandan si no cumplen 7600, porque ellos no están en 1970, ¿verdad? Es a servicios generales a los que les toca el churuco, digamos, de resolver las herencias del pasado que no se han logrado adaptar. Entonces, en principio, como es ley, ustedes deberían priorizarlo y agarrar su presupuesto y decir, esto se arregla en 1 año. Doble tracción. Con esa repregunta que le tiramos al director de la Oficina de Servicios Generales y se la dejamos picando, llegamos al final de este primer episodio de una serie de 2 partes sobre el acceso real que da la UCR a sus estudiantes con discapacidad. Invitamos a participar al estudiante con discapacidad auditiva y a su pareja que plantearon esta denuncia pública en Instagram, donde se quejaban de dificultades para acceder a los servicios necesarios en la universidad, pero en sus palabras dijeron que no tenían ni el tiempo ni la energía para participar en esta conversación en este momento. No se pierdan el próximo capítulo, la próxima semana, donde no solo sabremos qué responde el director de la Oficina de Servicios Generales a esta repregunta, sino también si la FEUR nombró representante en la comisión institucional que ve el tema de discapacidad, o si no hay nadie en este momento que represente a los estudiantes ahí. Si el CACED está dando capacitaciones a personal docente y administrativo para que sepan cómo gestionar cuando hay estudiantes con discapacidad en sus clases o en sus instalaciones o en sus áreas de competencia, si esto es obligatorio en la Universidad de Costa Rica. Eso y muchas cosas más aquí con la doble tracción.